Vamos a caracterizar ahora cuantitativamente las isotermas en las superficies de equilibrio de sólidos y líquidos. Recordemos qué forma tenían las isotermas. Lo hacemos en una proyección plana de la superficie de equilibrio, la proyección presión-volumen específico. Dibujamos la superficie de equilibrio de una sustancia como el dióxido de carbono. Esta es la superficie sólida, esta es la superficie líquida y las isotermas eran así. Si la isoterma bajaba por debajo de la presión triple, después había una sublimación. Otra isoterma podría ser una como esta. Pero todas son cualitativamente similares, tanto en sólidos como en líquidos, y acá sí sin hacer ninguna distinción entre agua y las otras sustancias. Aunque sabemos que la superficie es bien distinta en el cambio de fase sólido-líquido, porque este tobogán está invertido, nos da la espalda. La forma de las isotermas en la zona de sólido y en la zona de líquido es la misma. Una curva de concavidad ligeramente positiva y casi vertical, con un ángulo muy pequeño hacia atrás, es decir, al aumentar la presión a temperatura constante, el volumen específico disminuye. Lo que vamos a hacer ahora es caracterizar este ángulo. ¿Cómo hacemos? Con una definición de una nueva variable de estado enteramente análoga la definición a la que dimos para el coeficiente de dilatación térmica volumétrico. Aquí definimos el coeficiente de compresibilidad isotérmico volumétrico como menos la derivada de B respecto de P a temperatura constante, referido al volumen, como en el caso de el coeficiente de dilatación térmica. En este caso ponemos un signo negativo porque como el volumen específico disminuye con la presión, esta derivada será negativa, y al ser la derivada negativa, si queremos que el coeficiente quede definido positivo, tenemos que poner un signo menos. Eso hacemos. ¿Qué es este factor? No es otra cosa que la pendiente de este ángulo, porque es la derivada de B respecto de P a temperatura constante. Y el coeficiente de compresibilidad, ¿cómo se interpreta físicamente? Es el cambio relativo de volumen específico por unidad de cambio de presión a temperatura constante. Esto es una nueva variable de estado, porque es una función de otras variables de estado, de manera que lo podemos pensar como una función de P y T. Una función de dos variables, porque la sustancia pura en estado sólido o en estado líquido tiene 2 grados de libertad. Esta función no tiene por qué ser constante y no lo es. Depende de la presión y en menor medida también de la temperatura. De manera que si vamos a trabajar en un rango de cambio de presión, se define un coeficiente medio como 1 sobre B sub 0, B sub 0 menos B sobre P menos P sub 0 a temperatura constante. Aquí, para sacar el signo negativo, invertí
la diferencia de volúmenes, porque esta diferencia será positiva cuando P sea mayor que P0, será B0 mayor que B, y esta diferencia queda positiva. Bien, ¿qué valores adopta el coeficiente de compresibilidad para sólidos y líquidos? Vamos a dar ejemplos. Para un sólido muy duro, el diamante, muy incompresible el diamante, para ver qué rango de valores estamos cubriendo, 2,3 por 10 a la menos 9, 1 sobre kilopascal. Fíjense que las unidades de K son unidades de 1 sobre presión. Para el acero, 6,2 por 10 a la menos 9, 1 sobre kilopascal. Todos los sólidos están en este orden de magnitud. 10 a la menos 9 en 1 sobre kilopascal. Es un coeficiente muy pequeño. Los líquidos son más compresibles que los sólidos. Para el agua, el valor es 4,6 por 10 a la menos 7, 1 sobre kilopascal. Aún es muy pequeño, pero la compresibilidad del agua líquida, esto es a presión atmosférica, a mayores presiones, la compresibilidad de toda la sustancia disminuye. Las curvas isotérmicas son cóncavas, tienen concavidad positiva. A medida que aumentamos la presión son cada vez más verticales. Y como el volumen específico casi no cambia, la pendiente disminuye, el K disminuye, o sea, esta derivada todavía es cada vez más chica. Estos valores son menores a medida que aumenta la presión. Esto es la compresibilidad del agua a presión atmosférica. Como estos números son muy pequeños, vamos a hacer un ejemplo para precisar mejor, para tener mejor idea de aquello de lo que estamos hablando. Vamos a hacer esta operación. Pasemos P menos P sub 0 en la definición del K medio del otro lado. Queda K medio por P menos P sub 0 igual B sub 0 menos B sobre B sub 0. Supongamos que queremos disminuir el volumen de una cierta masa de acero en la milésima parte. Es decir, le queremos quitar a una cierta masa de acero el 1 por 1000 de su volumen. Este factor adimensional a la derecha de esta ecuación será 10 a la menos 3. Porque queremos que el volumen final sea más chico que el inicial en un milésimo. Es un objetivo bien modesto. 10 a la menos 3. Podemos plantearnos cuánto tendremos que aumentar la presión para obtener este resultado. Pasamos K del otro lado, P menos P sub 0 será igual a 10 a la menos 3 dividido el coeficiente de compresibilidad del acero, que acá habíamos escrito 6.2 por 10 a la menos 9.
10 a la menos 3 sobre 10 a la menos 9 es 10 a la sexta. Y 1 sobre 6,2 es 0,16. 0,16 por 1.000.000, por 10 a la sexta. Y fíjense que como este lado derecho de esta ecuación es adimensional, si P menos P sub 0 lo medimos en kilopascal, este valor también es adimensional, de manera que esta ecuación así escrita nos da en kilopascal. 0,16 por 10 a la sexta son 160.000 kilopascal. A 100 kilopascal por atmósfera son 1.600 atmósferas. 1.600 atmósferas. Son 16.000 metros de agua. O sea, es una presión que no encontramos ni en las profundidades extremas de las fosas marinas. Pero, ¿qué obtendríamos aumentando la presión sobre una masa de acero en 1.600 atmósferas? Imaginémonos un cubo de 1 metro de lado, un cubo de acero de 1 metro de lado. Es 1 metro cúbico. Le sacaríamos a ese cubo 1 litro. Sacarle 1 litro a un cubo de 1 metro de lado es disminuir la longitud de su arista en un poco más de 0,2 de milímetro. Y para eso tenemos que aplicar 1.600 atmósferas. Bien. El agua líquida es más compresible, mucho más compresible, creo que esto da como 70 veces más compresible. Bueno, 70 veces más compresible que el acero quiere decir que para reducir en 1 milésimo el volumen de una masa de agua, tenemos que aplicar 20 atmósferas, creo que da la cuenta, algo así. 20 atmósferas para reducir el volumen en la milésima parte. Por esta razón es que los sólidos y los líquidos son considerados en la mayor parte de las aplicaciones de ingeniería incompresibles. Porque los líquidos son más compresibles que los sólidos, cuando hacemos bien el diagrama o cuando lo queremos hacer bien descriptivo, nos cuidamos de hacer de darle a esta curva mayor pendiente que a esta. Acá no parecemos haberlo logrado. De todas maneras, así queda caracterizado cuantitativamente la compresibilidad de sólidos y líquidos. Podemos preguntarnos todavía otra cosa. Hemos definido un coeficiente a través de una derivada parcial a temperatura constante y otro a través de una derivada parcial a presión constante. La pregunta que podríamos hacernos es ¿qué pasará con una derivada parcial a la tercera variable de estado que estamos analizando en esta parte de la materia, que es el volumen específico? ¿Qué pasará con una derivada parcial a volumen específico constante? Es decir, ¿qué pasa con las otras dos variables, presión y temperatura, en sólidos y líquidos, cuando lo que mantenemos constante es el volumen? Lo que nos estamos preguntando es lo siguiente. ¿Qué pasará con esta derivada? La derivada de P respecto de T a volumen constante. ¿Por qué lo planteamos así, con P como variable dependiente? Y porque la mayor parte de las veces la temperatura es realmente la variable independiente que cambia por razones que no controlamos, y lo que puede ocurrir es que en determinada configuración
de algún dispositivo, el volumen permanezca constante por las condiciones en las que está diseñado el dispositivo y queremos ver cómo cambia la presión en ese caso. Por eso definimos la derivada de P respecto de T y no al revés. Bien, esto es otra variable de estado que podemos, como pusimos antes, podemos suponer que es una función f de la presión y la temperatura. Podríamos poner el volumen específico y la temperatura también. De otras dos variables de estado independientes. Ahora bien, hemos definido en este bloque y en el anterior dos nuevas variables de estado. La dilatación térmica a presión constante y la compresibilidad a temperatura constante, de manera que bien podríamos imaginar a esta derivada como una función g de gamma y k. Bien, se puede demostrar matemáticamente, no es difícil, y en otro video lo voy a hacer, pero como es solo matemática no lo incluyo acá, se lo dejo para los que le interese. Pero es fácil demostrar que la derivada de P respecto de T a volumen constante es gamma sobre K. Esta es la función G en este caso. Habíamos visto que los coeficientes de dilatación térmica eran pequeños, del orden de 10 a la menos 5 en sólidos. Pero el coeficiente de compresibilidad es mucho más pequeño, del orden de 10 a la menos 9, con lo cual el cociente entre estos dos coeficientes da un número muy alto, es decir, la presión, la derivada de la presión respecto a la temperatura a volumen constante es un número enorme. ¿Qué quiere decir esto? Que si los vínculos de un sólido en un dispositivo cualquiera son tales que no permiten que el sólido se dilate, cuando éste aumenta su temperatura, estos vínculos tendrán que poder ejercer una presión enorme sobre el sólido. Si no, se romperá el dispositivo. Por esa razón, la solución habitual en la ingeniería es permitir que los sólidos se dilaten térmicamente, aprovechando que además esta dilatación es pequeña, es decir, tenemos que permitir un pequeño cambio de dimensiones en el espacio para evitar tener que ser capaces de soportar presiones inmensas sobre los vínculos del sólido que se dilata. Por esa razón, no es buen momento para sugerirles que salgan a observar, porque no pueden salir, pero quizás ya lo han hecho, en los andenes de Retiro, supongo que los de Constitución también, pero los frecuento menos, es fácil ver que los pórticos que sostienen toda la estructura del techo y las paredes son pórticos a 3 articulaciones y son perfectamente isostáticos. Las 3 articulaciones, mejor dicho, los 3 vínculos son articulados. Las columnas, los pórticos de hierro no están empotrados del andén, sino que están sostenidos por articulaciones. Y lo mismo ocurre en el techo. Otro tanto se puede observar en los puentes ferroviarios. Los puentes ferroviarios metálicos están soportados sobre vínculos isostáticos. Uno es articulado, pero el otro es un patín que permite el deslizamiento horizontal y evita esta carga. Bien, con esto terminamos el tema de dilatación térmica
y compresibilidad de sólidos y líquidos, es decir, caracterización de las superficies, caracterización cuantitativa de las superficies de equilibrio en sólidos y líquidos.